Buenos días. Nos encontramos en la sala Raúl Porras Barrenechea, donde la Comisión de Defensa Nacional ha organizado el Fórum Internacional sobre el fortalecimiento de la lucha contra las drogas, experiencias, desafíos y propuestas. Se encuentran como invitados representantes internacionales como la señora Irene Jorels, embajadora de la Unión Europea. Escuchemos. Del excelentísimo señor ministro consejero de la misión en Lima, de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país. Saludamos igualmente la presencia del excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la Embajada de la República Federativa de Brasil en nuestro país, el señor Carlos Alfredo Lázari Teixeira. Igualmente, el excelentísimo señor agregado policial de la Embajada de la República de Colombia en nuestro país, el coronel Óscar López Ortiz. Saludamos igualmente la presencia del general ejército peruano Walter Astudillo Chávez, jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA. El señor Jorge Petit, primer secretario de la Embajada de Venezuela. El señor Abdel Mohamed, de la Embajada de Sudáfrica. General de la Policía Nacional del Perú, Santos Galvez, fuero militar policial. El general de la Policía Nacional del Perú, Sánchez Prada Máximo, jefe de la región PNP del Guayaga. General PNP, Víctor Hugo Mesa Gil, jefe de la región Oriente de Iquitos. Señor Stephen Sticker, representante de la Embajada de Estados Unidos. Señor Kevin Bailcourt, representante de la Embajada de Estados Unidos, señor Leslie Goodman, representante igualmente de la Embajada de Estados Unidos, señor Ivo Polaco, representante de la Embajada de Italia, general de Brigada Ejército Peruano Alfonso Orue Aguirre, director de Asuntos Civiles del Ejército Peruano. Saludamos también al general Vicente Romero, jefe de la Dirandro de la Policía Nacional del Perú, general Ejército Peruano Galarza Orilla Jesús, vocal supremo del Fuero Militar Policial, la doctora María Fernanda Botes, encargada de negocios de la Embajada de Colombia. Y a todos los presentes igualmente, reiterar la bienvenida al Congreso de la República del Perú. Para iniciar la ceremonia, apertura y saludo, señoras y señores, recibimos al doctor Alberto Otárola Peñaranda, presidente ejecutivo de DEVIDA. Muchas gracias, excelentísima señora Irene Jorels, jefe de la delegación de la Unión Europea en el Perú. Excelentísimo señor Michael Fitzpatrick, ministro consejero de la misión en Lima, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú. Excelentísimo señor Carlos Alfredo Lázari Teixeira, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Embajada de la República Federativa de Brasil en el Perú. Excelentísimo señor coronel Óscar López Ortiz, agregado policial de la Embajada de la República de Colombia en el Perú. Excelentísimo señor Gerardo Isaac Morales, director general adjunto para retos del desarrollo de la Dirección General de Temas Globales de México. Señoras y señores, el evento que me toca inaugurar el día de hoy y que es organizado conjuntamente por el Congreso de la República, la Comisión de Defensa del Congreso de la República y DEVIDA, tiene una particular importancia institucional para la organización que ahora represento, no solamente por la temática que va a ser puesta al día hoy con distinguidas personalidades que nos acompañan y que tienen mucho que decir y que proponer sobre el fortalecimiento de las políticas públicas en la lucha contra las drogas, sino también porque me sirve como presidente ejecutivo de DEVIDA para comentar algunas líneas maestras y para compartir con ustedes las expectativas del gobierno del presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso, en relación a la lucha contra las drogas.
Y aprovechando, he querido aprovechar estas palabras introductorias para traer ante ustedes una exposición, pero previamente hacer 3 precisiones conceptuales que considero, entiendo yo, son oportunas en el escenario tan complejo de la lucha contra las drogas actualmente en el Perú. En primer lugar, el gobierno debe precisar que la lucha contra las drogas, los precursores de las drogas, los insumos químicos y los delitos conexos va a continuar en el país y se va a incrementar los presupuestos en este esfuerzo. El gobierno del presidente Ollanta Humala va a continuar con el exitoso proceso de erradicación de los cultivos ilegales y se va a complementar esta política exitosa que durante este gobierno, por primera vez en muchos años, ha variado hacia la reducción comprobada y comprobable del número de áreas y de cultivos de hojas de la coca ilegales en el Perú, no solamente por el éxito que ha tenido esta política, pues del año 2012 se han pasado de casi 14.000 áreas de cultivo erradicadas hacia más de 23.000 el año 2013, sino que los retos ahora van a ser mucho mayores por disposición y orden directa del presidente de la República. En consecuencia, el gobierno del Perú va a continuar con la política de erradicación. En este momento ya estamos llegando casi a las 12.000 hectáreas en este año de cultivos erradicados y se van a incrementar los programas de este proceso exitoso. Esa es la primera precisión. La segunda precisión es que con respecto a la situación de una zona tan compleja por los factores que se viven en ella, como es el BRAE, el gobierno ha anunciado al país la redirección de una estrategia integral con presupuesto público, con un proceso de inversiones que ha sido trabajado de manera interinstitucional y responsable, con la participación de los diversos sectores incumbentes en este proceso importante para las políticas públicas del Estado peruano y con la presencia activa y permanente de las agencias del Estado peruano que van a llegar, y de hecho ya están llegando, al valle de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro. El gobierno del Perú tiene pensado invertir más de 1.000 millones de soles en el BRAE. Y lo viene haciendo desde el inicio del proceso de reformas iniciada por el gobierno del presidente de la República, a través de programas exitosísimos como por ejemplo Beca 18, que actualmente tiene a más de 2.000 jóvenes del BRAE becados en los procesos educativos diseñados por este gobierno para jóvenes que provienen especialmente de una zona tan compleja como la del BRAE. Se ha dispuesto la instalación, y de hecho así se ha hecho, se ha llevado a cabo, de agencias del Banco de la Nación en muchos y varios distritos del BRAE. Los diversos ministerios como el de Trabajo, Justicia, Inclusión Social, por supuesto con sus programas sociales, ya están hoy día actuando en el BRAE. Y esta actuación se va a complementar con la participación activa del Estado en un proceso que ha sido denominado como interdicción con reconvención productiva. Y este proceso de interdicción por reconversión productiva en el BRAE consiste no solamente en la consolidación y coordinación de todos estos programas provenientes de varias instituciones del Estado, sino también con el liderazgo, la presencia del Ministerio de Agricultura, que a través de una asignación presupuestal excepcional otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas, acaba de anunciar la inversión de más de 200 millones de soles en los programas de reconversión productiva en el BRAE.
El objetivo del gobierno, señores, es erradicar 5.000 hectáreas de hojas de coca ilegal en el BRAE. Pero no solamente erradicar de manera muy trabajada y muy coordinada estas hojas de coca, estos plantíos ilegales, sino también otorgarle a los campesinos, a los principales afectados por un proceso de violencia que está presente hace algunas décadas en el BRAE, darle valor agregado a estos cultivos que se van a reconvertir hacia cultivos exitosos, por ejemplo, del cacao, ¿no?, el café y la stevia. Llevar la mejor experiencia que el Estado ha tenido en el Guayaga hacia el BRAE en materia de reconversión productiva, pero como lo digo, darle valor agregado a estos cultivos. Y esto va a consistir en el giro político que el gobierno le va a dar. Porque no solamente nos vamos a contentar con otorgarle una parcela pequeña con cultivo de cacao a ese pequeño productor que ha decidido erradicar la hoja de coca, sino que también nos vamos a preocupar porque esta parcela tenga semillas mejoradas, tenga acceso a las tecnologías, tenga acceso a la titulación de tierras muy importante para estos campesinos, tenga acceso a los procesos de sanidad y saneamiento en sus cultivos y sobre todo, a donde se van a reorientar fundamentalmente estos fondos, va a ser el asesoramiento en las tareas de producción, comercialización y envío de estos productos hacia los mercados extranjeros. Lo que quiere el Estado en el BRAE son ciudadanos con derechos y con obligaciones, pero también lo que queremos son empresarios, pequeños empresarios, con tierras tituladas y que sean sujetos de crédito para las instituciones bancarias. Esa es la estrategia y el reimpulso que el Estado, el gobierno del presidente Ollanta va a implementar en el BRAE. Y en esa tarea se ha convocado a un grupo de profesionales que está liderando en este momento quien habla y que se va a preocupar de dos temas, y con esto concluyo esta parte de la exposición. En primer lugar, incrementar las coordinaciones interinstitucionales para darle golpes contundentes al narcotráfico, a las organizaciones criminales de narcotráfico y al lavado de activos en el país. Porque más del 40% de los delitos que se cometen en el Perú y que afectan el orden interno provienen de esta actividad ilegal del narcotráfico y los delitos conexos que ello implica. El Estado ha tomado conciencia de este fenómeno y ha tomado decisiones trascendentales que conforme pasen los días la ciudadanía va a conocer. En tanto presidente ejecutivo de vida, me encargaré de que estas políticas se cumplan, se ejecuten y se informen al país de manera periódica. Y como lo decía al principio, en el Perú en este momento estamos frente a un contexto internacional complejo, en el que existe una demanda global, una oferta y un monto de dinero que se mueve ilegalmente por las redes del tráfico ilícito de drogas. La demanda global se calcula que asciende a 20 millones de consumidores de cocaína, en tanto que la oferta en 865 aproximadamente toneladas métricas de cocaína anual. Y alrededor de 85.000 millones de dólares anuales que en el contexto internacional los países y las poblaciones se enfrentan con este fenómeno. ¿Cuál es la demanda nacional y en qué escenario estamos en este momento? En el escenario nacional, la última encuesta, la cuarta encuesta nacional de consumo de drogas en población general, es una encuesta del año 2010, nos dice más o menos que tenemos casi 200.000 consumidores de marihuana, 143.000 o un poco más consumidores de cocaína y pasta básica de cocaína, más de 14.000 consumidores de inhalantes y casi 6.000 en el Perú consumidores de esta droga artificial que es el éxtasis. Bueno, y la oferta nacional está en los números,
hay alrededor de 60.000 hectáreas de cultivo de coca, aun cuando en las próximas semanas daremos noticias muy importantes respecto a este número aquí en el Perú. 128 toneladas de hoja de coca, y el precio promedio, como lo saben los especialistas, asciende a casi $4 el kilo de hoja de coca. Y el monto aproximado de ventas al menudeo en el país asciende a casi 5.000 millones de dólares. Fíjense la inmensa cantidad de dinero que mueve este negocio ilegal. Frente a una situación como la descrita, el gobierno del presidente Ollanta Humala ha tenido resultados que yo considero extraordinarios. Y si podemos ver en el cuadro que se puede apreciar, cuando el presidente asume el gobierno antes del 2012, las áreas erradicadas en el año 2012, ¿no es cierto?, ascendían aproximadamente a 14.000. Se superó esta meta en ese año. Y luego, en el año 2013, la meta fue de 18.000, y por disposición expresa del presidente Ollanta Humala, se elevó largamente, se superó largamente esta valla, y se terminaron erradicando 23.785 hectáreas de hoja de coca. Lo que se va a hacer para este año 2014, y esa es una disposición directa del presidente de la República, es que se suba radicalmente esta suma, y ojalá que podamos llegar a números que bordeen las 30.000 hectáreas. Ese es el objetivo. Y este cuadro indica, señoras y señores, que es durante el gobierno del presidente Ollanta Humala que se toma la decisión histórica de combatir directa y radicalmente este proceso. Y que los procesos de erradicación que el Estado peruano ha venido implementando con la generosa ayuda, ciertamente, de la cooperación internacional, que saludo en este momento, han sido bien utilizados, bien invertidos, y seguirán siendo bien utilizados e invertidos. Existe en este momento, y me he encargado de comentarlo a la prensa, a veces nos olvidamos, que tenemos una línea matriz en el Perú, tenemos un documento fundamental para las políticas contra las drogas en el país. Me estoy refiriendo al Plan Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, que nos da líneas matrices, ideas fundamentales y, sobre todo, indicadores concretos a los que el Estado se compromete a llegar. La percepción que tengo que, por ejemplo, que en el compromiso asumido en relación a la erradicación de cultivos vamos a superar al final de este gobierno largamente los objetivos trazados en este plan. Y concretamente, en un proceso muy complejo y también necesario, que es el plan de poserradicación, ¿no es cierto?, tenemos objetivos muy precisos y concretos en el gobierno nacional. Vamos a sostener la reducción, como lo dije, de cultivos ilícitos de coca y la producción de drogas. Estamos muy preocupados y muy activos en el impulso para la atenuación del impacto económico y social que afecta a las poblaciones en el ámbito de la erradicación. Este nuevo concepto de erradicación conducida de manera multidisciplinaria por las diversas entidades del país, se acerca a esta política que quiere desarrollar el gobierno. Estamos tendiendo puentes con la población, estamos entendiéndonos con la población en el sentido del acompañamiento que debe tener este proceso, porque lo que queremos no solamente es incrementar cifras, que lo estamos haciendo en lo que corresponde a la erradicación, sino incluir a esta población afectada por este proceso a la etapa de modernización económica por la que está atravesando el país. Queremos ganar ciudadanos y no perderlos para que se vayan a las filas del felizmente menos recurrido fenómeno de la violencia terrorista.
La política del gobierno también es prevenir de manera activa los conflictos promovidos por los gremios cocaleros. Esta etapa de diálogo por aproximaciones sucesivas es muy importante, no solamente para legitimar este proceso, sino para sentar las bases de la pacificación definitiva en un escenario, y vuelvo al Brain, que no se olviden ustedes, hace muchos años está en un estado de excepción constitucional. El día de hoy, en este momento, en el Brain, los ciudadanos del Brain no tienen habilitados todos sus derechos constitucionales. Gran parte de ellos están suspendidos por efectos de la declaratoria del estado de emergencia. Lo que queremos nosotros es que progresivamente esta población regrese a la situación de legalidad y que se incorpore al Estado de Derecho con los derechos absolutamente liberados por efecto de este fenómeno de violencia. Ya lo dije, ¿cómo vamos a fortalecer este proceso? Creemos que de vida se tiene que integrar a este esfuerzo de todas las instituciones que buscan el trabajo conjunto. En el Perú a veces hemos visto cómo enormes esfuerzos presupuestarios del Estado se han diluido con políticas sectoriales que no han coordinado y que en muchos casos se han visto, ¿no es cierto?, obstruidas entre sí. Nosotros tenemos en este momento de gobierno muy claro cuál es la unidad del mando político, cuál es la necesidad que se tiene en estos sectores, y por eso se nos ha encargado un proceso de fortalecimiento institucional en debida, para continuar con aquello que el presidente Ollanta Humala ha conseguido, que es exitoso, y para acompañar en este proceso de regreso de la población del Brain al Estado constitucional y democrático de derecho. Entonces, vamos a ejercer un liderazgo que sin lugar a dudas va a comprender la coordinación concreta con varias instituciones del Estado, con especial énfasis en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, y vamos a implementar estas políticas que varias de ellas todavía no las podemos hacer públicas por razones harto comprensibles, pero que ya están todas ellas, lo anuncio aquí, financiadas por el gobierno peruano. ¿Qué cosa es lo que tenemos ahora? Tenemos ese escenario. Ustedes pueden apreciar que de vida se convierte en el eje articulador, no solamente por el mandato legal de su composición, sino porque tiene que conducir y liderar, como lo dije, las políticas que se destinen a la lucha y al combate contra las drogas de las diversas instituciones del Estado. Ahí están Relaciones Exteriores, Interior, SUNAT, la Superintendencia de Banca y Seguros, especialmente la Unidad de Inteligencia Financiera, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se está construyendo en el BRAE una espectacular carretera que está integrando varias zonas, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud. En fin, lo que vamos a hacer es, y ya se ha implementado esto, reunir todas las políticas, darle un liderazgo claro a esta conducción y reunirnos también para medir los resultados del impacto y los indicadores que esta acción del Estado, estoy seguro, va a tener y van a ser positivos. De vida, señoras y señores, en esto va a cumplir un rol articulador, va a coordinar con los diversos sectores del Estado, se ha dispuesto que se incorpore activamente al impulso de comisiones intersectoriales orientadas a integrar esfuerzos de las distintas instituciones componentes para elevar la eficacia de las inversiones del Estado, que es un tema que el gobierno piensa abordar. Vamos a ser muy activos en las tareas de compartir la información e inteligencia contra las drogas, que es un tema que se va a impulsar y que se va a acelerar en este periodo. Vamos a ser muy activos
conjuntamente con el liderazgo de la policía y la DIRANDRO, que está haciendo una extraordinaria labor en el seguimiento y la coordinación para la identificación de pistas de aterrizaje ilegales, laboratorios clandestinos, rutas de tráfico ilícito, patrones de comportamiento, organizaciones delictivas y lavado de activos que posibiliten no solamente la interdicción de este proceso, sino la captura de los cabecillas y de las bandas de estas organizaciones criminales. El gobierno demostró la iniciativa y la decisión política que ha tenido muy clara con respecto a la minería ilegal. Esa experiencia va a ser trasladada en el combate y en la lucha contra las drogas. Y ese es el encargo concreto que se me ha dado al frente de esta institución. De igual modo, vamos a consolidar, como lo mencioné al principio, la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, que es un documento fundamental al que sugiero remitirse y estudiar los alcances de estas metas. Vamos a buscar y consolidar la lucha, como lo dije, contra el tráfico ilícito de drogas, con el fortalecimiento de la interdicción y como ya lo dije, con la identificación cada vez más activa de estas grandes organizaciones criminales. Vamos a construir un proceso que permita rápidamente tener una metodología de medición y de indicadores sobre el avance de estas políticas. Y vamos a construir asimismo una comisión intersectorial que semana a semana se reúna, como ya lo está haciendo, por iniciativa y decisión política del gobierno, y que vaya midiendo los logros y avances y haciendo los ajustes correspondientes en este proceso. Ustedes lo saben, los ejes principales de la estrategia nacional y que fue trabajada por este gobierno son el desarrollo alternativo, integral y sostenible, que es una frase que se convierte en políticas concretas, además a partir de los procesos y programas de vida. Vamos a ser muy firmes, como lo dije al principio, vamos a continuar las políticas de interdicción y sanción, y asimismo vamos a reforzar la prevención y rehabilitación del consumo de drogas. Eso no solamente es una política que este gobierno ha aprobado y constituye un compromiso con el Perú, sino también es un compromiso global. Un compromiso en la perspectiva de nuestras relaciones bilaterales y multilaterales con los organismos. Expreso mi deseo de reunirme en el más breve plazo con la cooperación internacional, las agencias y los gobiernos que trabajan con nosotros en estos procesos, a quienes explicaremos de manera detallada las perspectivas y las expectativas que tenemos como gobierno nacional en la reorientación de estas políticas. Ya lo dije, se va a continuar con la erradicación, se va a incentivar los diálogos con la población y vamos a tener una política activa en todo este proceso. La segunda parte de mi exposición la hice al principio y me he adelantado, así que quiero concluir con una reflexión final. Y la reflexión final consiste en el llamado que formula el gobierno a las instituciones públicas y privadas, al empresariado, a la prensa, a todos los actores y ciudadanos y ciudadanas del país, para cerrar filas en torno al combate contra el tráfico ilícito de drogas en el país. Vamos a convocar a la unidad nacional y vamos a hablar, por supuesto, también con los partidos políticos para que nos entiendan, que estoy seguro que lo hacen, nos acompañen en esta política que no es del gobierno, sino es una política de Estado que va a favorecer a la población y va a permitir que una vez por todas la sociedad en su conjunto tome medidas urgentes y drásticas que busquen indicadores certeros y veraces sobre los logros que se piensan tener en este proceso. Saludo la organización de eventos de este tipo, que no solamente nos permiten discutir sobre un asunto tan importante para el país y para la sociedad, y por supuesto la participación del Congreso, que es fundamental,
Y saludo asimismo la presencia de todos los que están acompañándonos en este momento, en esta sala. Para De Vida es muy importante que las conclusiones y recomendaciones a las que se arriben después de esta conversación democrática podamos seguir revisándolas y atendiéndolas. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias, doctor Alberto Otárola Peñaranda, presidente ejecutivo de De Vida. En esta exposición sobre el fortalecimiento de la lucha contra las drogas, queremos saludar la presencia de la señora congresista Luz Salgado Rubianes, miembro titular de la Comisión de Defensa Nacional. Bienvenida y saludos, señora congresista. Igualmente queremos pedirle al señor miembro de la Embajada de Brasil, transmitirle nuestro agradecimiento, la presencia del señor embajador Carlos Alfredo Lázari Teixeira, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Embajada de la República Federativa de Brasil en el Perú, que ha tenido que por razones personales y por agenda retirarse. Está en sur reemplazándolo el señor Joaquín Araujo, miembro de la Embajada de Brasil en nuestro país. Bien, vamos a proseguir con este fórum internacional, fortalecimiento de la lucha contra las drogas, experiencias, desafíos y propuestas. Invitamos a la excelentísima señora embajadora, jefe de la delegación de la Unión Europea en el Perú, la señora Irene Horex. El tema es la perspectiva europea para el enfrentamiento del problema mundial de las drogas. Por favor. Para no perder los papeles. Bueno, muy buenos días. Distinguida señora Luz Salgado Rubianes, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, excelente presidente de Vida, señor Alberto Otárola, distinguidos miembros de la mesa de honor, colegas del cuerpo diplomático aquí presente en el Perú, excelentes congresistas, señoras, señores. Ante todo, quiero agradecer la iniciativa y la invitación de la Comisión de Defensa del Congreso de la República de darnos la oportunidad acá de presentar, de discutir nuestros enfoques y la cooperación nuestra con la política de lucha contra las drogas de la República del Perú y así entrar en una mejor coordinación y en mejor entendimiento de lo que estamos haciendo los unos y los otros. Se me ha pedido preparar una exposición sobre nuestra perspectiva de la lucha contra el narcotráfico desde nuestra perspectiva europea y permíteme solamente para inicio darles un vistazo de lo que es la lucha contra el narcotráfico, el consumo de drogas en Europa, para entender un poco de dónde viene el enfoque europeo. Para la Unión Europea, que somos 28 países democráticos, cada quien con su propio gobierno, con sus propios congresos y con sus propias dinámicas políticas, la lucha contra las drogas, ante todo, parte de un problema de salud pública. Contamos más o menos 80 millones de consumidores de drogas en Europa, 80% de ellos consumen cannabis, o sea, una droga cuya legalización está en discusión de diferentes países miembros de la Unión Europea. De ellos son 15 millones son consumidores jóvenes, que es el problema más grave que vemos como sociedad europea. Y ahora un dato interesante que pueda ser interesante para ustedes. Si en el pasado de estos 20% no cannabis, de otras drogas, han sido muchos o en su mayoría consumidores de drogas estimulantes como la cocaína, este consumo va bajando, o sea, tiene una tendencia de baja de consumo, tanto la cocaína como otras drogas estimulantes en Europa, igual que el éxtasis. También hay menos
o sea, se ha manejado mejor ahora el problema de salud, hay menos casos letales, o sea, menos muertes por sobredosis, y en eso la política europea ha tenido un éxito. La problemática nueva que ha surgido en el ámbito europeo es el surgimiento cada vez más complejo de nuevas sustancias sintéticas, de drogas, que muchas veces son sustancias que son permitidos, o sea, que no son ilegales porque se utilizan para medicamentos, y nada más en el año pasado se han descubierto en el mercado 81 nuevas sustancias. Así que hasta la vez son 350 diferentes sustancias estupefacientes que se conocen en el mercado europeo. Entonces, y estas sustancias se producen en Europa. O sea, Europa es a la vez un gran consumidor y cada vez más un gran productor. Ahora, la política que tenemos frente a eso, que, repito, ante todo es un problema de salud pública y sobre todo todos sus efectos en la juventud, ha sido un problema, o sea, es una política integral. Por un lado, se busca cómo prevenir y tratar los consumidores, por un lado. Por otro lado, incidir en todo lo que es la producción en Europa, en su interdicción, y tercero, todo lo que es la cooperación internacional para combatir el tráfico, o sea, el tráfico de drogas ilícitas con los diferentes terceros países, entre otros con el Perú. Y en ese contexto hemos establecido una cooperación de muchos, o sea, en diferentes ámbitos con Latinoamérica, con los países andinos y con Perú en particular. Con Latinoamérica tenemos un programa de 6 millones de euros, por un lado, para coordinar las políticas contra las drogas. Entonces, es un programa Europa, de todos los Estados miembros de Europa, todos los Estados Latinoamérica y el Caribe, para coordinar sus políticas de drogas. Son reuniones de expertos para informar, coordinar, establecer también lazos de coordinación, lazos de información. Es un programa que se llama COPULAT. En segundo lugar, es otro programa Europa, América Latina, en diferentes índoles para incidir en lo que es la interdicción y la intercepción del tráfico, intercambio de inteligencia, cooperación en cuanto al lavado de activos, pero también apoyos en control de puertos y aeropuertos. O sea, es un programa que tenemos en diferentes ámbitos. No voy a mencionar nombres y siglas ni montos porque yo creo que no viene al caso. Y en tercer lugar, tenemos un programa de los países andinos que lo estamos haciendo con UNODC para prevenir el consumo de drogas, viendo también que los países mismos no solo son productores, sino también cada vez más consumidores. Y tercero, hemos desarrollado en los últimos años una gran cooperación con el Perú. Esta cooperación se ha iniciado, por un lado, porque el Perú ha presentado una política creíble y, por otro lado, porque se han podido, a través del tiempo, generar lazos de confianza y de muy buena cooperación exitosa con debida y que han permitido que esta cooperación se amplíe. Desde el 2011 tenemos un programa focalizado al desarrollo alternativo en Satipo, o sea, en todos los alrededores de Satipo, que sigue el enfoque integral que acaba de describir el presidente de Vida, o sea, combinando erradicación, desarrollo alternativo, mejor presencia del Estado, pero también no solo desarrollo alternativo económico y de producción, sino también mejor presencia del Estado, mejor servicios de salud, mejor servicios de educación. Como
como el desarrollo del programa Condevida ha sido muy exitoso, nos ha permitido ampliar este programa. Y hemos iniciado este año un programa muchísimo más amplio, o sea, de 32 millones de euros, sobre una base de un apoyo que va directo al presupuesto del Estado del Perú, que apoya directamente los diferentes ejes de la estrategia contra las drogas de la República de Perú. Con este nuevo programa queremos acompañar y apoyar DEVIDA, o sea, y el Estado de Perú, en ampliar la incidencia de su programa, tanto de erradicación como de desarrollo alternativo, y seguir así los pasos que el presidente viene de describir. La novedad también de este programa es que incluye un gran programa de asistencia técnica y de cooperación directa con las agencias especializadas de los diferentes países europeos en las áreas de interdicción. Es decir, que por primera vez hemos logrado juntar a todo un consorcio de los Estados miembros, españoles, Francia, la República Checa, los Países Bajos y Alemania, para dar directamente apoyos a la SUNAT, apoyos a la Superintendencia de Bancos, apoyo al Ministerio de Interior y apoyos al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, y directamente incidir y cooperar en lo que es control de aeropuertos, control de puertos y sobre todo también control del tráfico de los insumos y precursores. Entendemos así de tener un apoyo bastante completo en las diferentes áreas, o sea, dentro de un enfoque integral y viendo la problemática de la droga como un problema social, como un problema de la sociedad, como un problema de no presencia del Estado, como un problema también de cooperación internacional y de tráfico de comercio, y no solamente un problema de producción o de productores o de determinado área. Con todos estos desarrollos, nada más nuestra cooperación con el Perú ahora suma más de 64 millones de euros. En su mayoría son fondos que digamos que son fondos frescos, son fondos no reembolsables, con una mayor presencia también de agencias especializadas europeas de acá. Sabemos también que en el área de interdicción una gran parte reside en mejor inteligencia, mejor cooperación entre agencias especializadas, mejor intercambio de información. Y en ese sentido pensamos o esperamos que nuestro nuevo enfoque a partir de este año puede ser más eficaz todavía de lo que ha sido anterior. Estamos muy agradecidos de la fructífera cooperación que hemos tenido como Unión Europea con DEVIDA y con los diferentes partenarios cooperantes con DEVIDA, y esperamos o estamos seguros que podemos seguir este nivel de confianza y ese nivel de buena cooperación, porque ha sido en base a esto que nos ha permitido acompañar eficientemente al Estado de Perú, y estamos seguros que lo podemos seguir haciendo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a la excelentísima señora embajadora, jefa de la delegación de la Unión Europea en nuestro país, señora Irene Horex. Vamos a continuar. Seguidamente presentaremos al excelentísimo señor Michael Fitzpatrick, ministro consejero de la misión en Lima, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país. Señor embajador, por favor.
Doctora Luz Salgado Rubianes, de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y la Lucha contra las Drogas. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente Ejecutivo de DEVIDA. Distinguidos embajadores y miembros de la mesa principal, señores congresistas y autoridades aquí presentes. Estimados amigos, muy buenos días a todos. En primer lugar, también yo quisiera agradecer a la Comisión de Defensa Nacional y a DEVIDA por invitarme a participar en este importante foro. Es un honor para mí representar a mi país en este evento. La producción, el tráfico y el consumo de drogas son parte de una vasta problemática que aqueja y amenaza a todos los pueblos del mundo, sean estos pobres o ricos, estén en el hemisferio norte o en el sur, en oriente o en occidente. Para el narcotráfico no hay barreras ni fronteras. Nuestra participación en este foro, junto a la de distinguidos representantes del Gobierno del Perú y de la Unión Europea, Brasil y Colombia, destaca el hecho de que la producción, el tráfico y el consumo de drogas es un flagelo global que nos afecta a todos y que para combatirlo de manera eficaz es necesaria una estrecha colaboración internacional y una voluntad política sostenida. El narcotráfico es una industria ilícita con inmensos recursos económicos y poder. Una industria globalizada que busca ampliar constantemente sus mercados, promueve el consumo de drogas entre niños y jóvenes de todo el mundo, destruyendo familias, alienta el cultivo y la producción, penetra en las empresas legales, corrompe a autoridades e instituciones en todas partes del mundo y busca ingresar a la política y expresar sus ideas en los medios de comunicación. Y por si esto fuera poco, el narcotráfico establece redes y alianzas con otras industrias del crimen como el tráfico de armas, la trata de personas, la minería ilegal y el terrorismo. Ciertamente el narcotráfico no actúa de manera directa o explícita en su objetivo de penetrar en la sociedad y ganar adeptos. Lo hace indirectamente. Nadie dice, yo soy narcotraficante, yo defiendo el narcotráfico. Los mecanismos de penetración son sutiles, inteligentes, desarrollan argumentos y estrategias sensibles para la población y los sustentan en las necesidades reales de la gente, la pobreza, el aislamiento y el abandono, pero también aprovechan el desconocimiento, la escasa información, la poca reflexión y la buena fe de muchos. Y cuando este no es suficiente, viene la parte aún más fea, la intimidación, la corrupción, la violencia, la plata o el plomo. Por eso es importante que comprendamos de manera integral el fenómeno de las drogas y el narcotráfico. No podemos seguir concebiendo el problema de consumo como un hecho aislado o solamente como un asunto de salud individual o familiar o de un país solo. Como tampoco podemos entender el problema de los cultivos ilícitos solo como un asunto de pobreza rural o campesina, o solamente un problema urbano de bandas criminales. El consumo de las drogas y la producción de drogas son parte de una problemática compleja y vasta, cuya raíz está en esta industria transnacional del crimen llamada narcotráfico. Y esta problemática debe ser abordada de manera integral por cada país en particular y por la comunidad internacional en su conjunto. Se trata de una lacra que destruye sin piedad la vida de los jóvenes, ocasiona gran sufrimiento a las familias, aumenta la delincuencia y la violencia social, destruye el medio ambiente y financia el terrorismo. Existe entonces, en primer lugar, una responsabilidad personal, individual, en la postura que tomamos frente al narcotráfico y las drogas. Es un tema ético que no podemos soslayar. Pero así como existe una responsabilidad individual, existe también una responsabilidad nacional.
es decir, la responsabilidad que asume cada país para luchar contra las drogas y el narcotráfico. Es un asunto de políticas públicas y del tipo de medidas que cada gobierno emprende para enfrentar este problema en su territorio. Pero existe también la responsabilidad colectiva que asume la sociedad en su conjunto, los partidos políticos que aspiran a gobernar, el sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones colectivas y los gremios. Existe igualmente la responsabilidad internacional. La comunidad de naciones ha decidido enfrentar conjuntamente un problema que sí es global, que traspasa las fronteras y que afecta a la humanidad entera. Mi gobierno considera que el narcotráfico y la producción de drogas es una amenaza a nuestra seguridad nacional. Nuestra política, entonces, enfrenta el problema de las drogas desde una perspectiva integral y de largo aliento. Los valores de los Estados Unidos que sustentan el desarrollo en el largo plazo alientan la construcción de instituciones fuertes. Y permítame subrayar este punto. El narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional de mi país. Pero no es una amenaza militar, ni algo que se necesita responder con una solución militar. El cambio climático ahora ha sido formalmente diagnosticado como una amenaza a la seguridad nacional de mi país. Y nadie piensa que una respuesta militar es la solución al cambio climático global. Entonces, ¿qué hacer? Construir mejores capacidades en las entidades responsables de aplicar la ley, formar jueces, fiscales y policías competentes y honestos, fortalecer el sistema de justicia para combatir con eficacia al crimen organizado. Formen parte de nuestra visión y de nuestra política antidrogas. Los fondos que los Estados Unidos destinan a la lucha contra los Estados Unidos dentro de mi país se distribuyen entre los programas de educación, prevención, rehabilitación y aplicación de la ley. De esta manera, desde el año 2010, la administración del presidente Obama está comprometido con una política antidrogas con un enfoque balanceado de salud pública y de seguridad pública. Este enfoque integral se sustenta en 4 ejes principales: la prevención del consumo de drogas a través de la educación, amplio acceso al tratamiento para las personas que padecen de adicción. Tercero, la reforma del sistema de justicia penal a fin de romper el ciclo de consumo, delito y sanción, protegiendo a la vez la seguridad pública. Y cuarto, apoyo a personas con adicción a fin de romper el estigma asociado con esta enfermedad. El consumo de cocaína en los Estados Unidos se ha reducido sostenidamente más de 20% solamente desde el año 2007 y mucho más si considera de los años 80 o 90 del siglo pasado. Ahora menos de 1.5% de los adultos en mi país son consumidores de la cocaína. Esto es lo bueno. Lo malo para los Estados Unidos es que hoy enfrentamos un aumento en el consumo de heroína y metanfetaminas, drogas sintéticas u otro tipo de drogas, el mismo que es abordado de manera integral en nuestro país. Y lo malo para el Perú es que ahora hay mercados globales para la cocaína peruana. Nuestra estrategia antidrogas internacional está dirigida a apoyar a otros gobiernos a combatir la industria transnacional de las drogas, ampliar iniciativas de prevención del consumo y tratamiento, promover estilos de vida alternativos lícitos en áreas de producción y impulsar la colaboración con socios internacionales a fin de fortalecer y modernizar las instituciones responsables
de la aplicación de la ley y los sistemas de la justicia. Nuestros programas, entonces, se basan en el principio de sostenibilidad en el largo plazo, la voluntad política y la inversión de los gobiernos en aspectos claves de los mismos. Ello, sumado al trabajo conjunto como aliados en este esfuerzo, es indispensable para el éxito. Los casos del Perú y de su país vecino son expectantes en el drama que vive la región por el impacto del narcotráfico. La producción de cocaína se ha incrementado significativamente en ambos países. Estimamos que esta producción no abastece el consumo en los Estados Unidos, sino que se dirige principalmente ahora a los mercados impulsados por el narcotráfico en Brasil y Europa. Escuché por la televisión esta semana a alguien sugiriendo que esto significa que mi país entonces no le importa nada por la situación del Perú. No es cierto, porque la vida y el narcotráfico no es tan sencillo. En el Perú, los Estados Unidos apoyan el objetivo común de promover el desarrollo económico y social y la vigencia del Estado de Derecho, y a la disminución del consumo, la destrucción de seres, de familias, de comunidades, de los bosques tropicales y los ríos vírgenes del Perú. También apoyamos la disminución de la corrupción, la criminalidad transnacional organizada y la violencia auspiciada por estas redes siniestras. Nuestro programa antinarcóticos bilateral es designado a apoyar la implementación de la Estrategia Nacional del Gobierno peruano. Así es integral y comprensiva. La Estrategia Nacional Peruana contempla simultáneamente, como hemos escuchado esta mañana, el desarrollo alternativo, la interdicción, la erradicación y el fortalecimiento de las instituciones tutelares del Estado. El combate al narcotráfico y la producción de drogas es clave dentro de nuestra cooperación por dos motivos. Primero, el crimen, la corrupción, la violencia que generan desestabiliza a las instituciones de la democracia. Y segundo, el cultivo de coca y la producción de drogas son un grave problema para el Perú, para sus países vecinos, para los Estados Unidos y para el mundo entero. El nefasto poder del narcotráfico se extiende mucho más allá de los países productores. Por ello, saludamos la firme voluntad política del gobierno del señor presidente Humala por combatir y derrotar este flagelo que es global y local a la vez y que tiene un inmenso potencial destructivo para los seres humanos y para la vida civilizada. Los recursos de nuestra cooperación antidrogas con el Perú se destinan a dos áreas claves: desarrollo y aplicación de la ley. Apoyamos decididamente los esfuerzos del gobierno del Perú por promover un programa integral de desarrollo alternativo en las principales áreas cocaleras, así como de restablecer el Estado de Derecho en zonas de producción de coca. Se trata de un enorme desafío, pues esas zonas se encuentran entre las más pobres del país y predomina ahí la economía ilícita. Pero noto también que aunque Perú se ha avanzado tanto económicamente en los últimos años, las áreas de producción siguen siendo entre los más pobres de todo el país. La idea de que el cultivo ilegal es la solución a la pobreza es una falsedad, una mentira vendida por los traficantes que quieren mantener control local. Y la verdad es visible a todos que tienen sus ojos abiertos, especialmente en las comunidades que han salido de la pobreza y de la producción y tráfico. Apoyamos entonces el objetivo del Perú de erradicar los cultivos ilícitos, promover el desarrollo alternativo como un medio de transición hacia una vida lícita e impulsar programas de prevención de consumo y tratamiento.
Consolidar una cultura de la legalidad es tal vez la tarea más importante de todas las sociedades democráticas modernas. Cualquier esfuerzo de desarrollo económico y generación de bienestar será parcial si no existe un Estado de Derecho que garantice la igualdad de todos frente a la ley. Por ello, fortalecer el Estado de Derecho es una área fundamental de cooperación que mi gobierno brinda al Perú. Colaboramos con este objetivo bilateral mediante programas de desarrollo de capacidades humanas e institucionales que garanticen la seguridad, el desarrollo económico y sostenible y la inclusión social. En este contexto, una policía eficiente, honesta y comprometida con el desarrollo de su país y un sistema de justicia efectivo y transparente garantizan la vigencia de la legalidad y cumplen un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. En el año fiscal 2013, nuestra colaboración antidrogas con el Perú ascendió a aproximadamente 99.7 millones de dólares, 32 millones de dólares destinados a programas de desarrollo alternativo y 67.7 millones de dólares a apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho en el Perú. Nuestra colaboración deriva de la voluntad política del gobierno del Perú, porque es la voluntad política expresada en acción desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde el sector privado y desde todas las organizaciones que defienden la salud, la vida, la democracia y el imperio de la ley, que podemos derrotar al narcotráfico y construir sociedades sanas y prósperas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor Michael Fitzpatrick, ministro consejero de la misión en Lima, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país. Queremos saludar la presencia del señor director de CEDRO, Alejandro Vasilaki. Bienvenido, señor Vasilaki. Nos indican, por favor, que hay un pequeño intermedio para compartir un pequeño refrigerio, 10 minutos, y continuamos. Tenemos todavía 2 exposiciones más dentro del marco de este Fórum Internacional Fortalecimiento de la Lucha contra las Drogas, Experiencias, Desafíos y Propuestas. Por favor, 10 minutos y continuamos en este foro internacional.